Hay una serie de patrones de relaciones de la cual vengo escuchando desde hace rato y me di cuenta que justamente era un patrón. Hoy vamos a hablar de un tipo de relación del cual, si te pasa, tenés que tener mucho cuidado. Es un tipo de relaciones que normalmente empiezan online. A ver, no hablo de aplicaciones de citas, hablo de relaciones online. Son muchos los casos que he escuchado de personas que conocen a alguna japonesa o algún japonés y, no sé, por alguna aplicación para cambios de idiomas, para aprender otros idiomas de otros países, y por ahí conocen a un japonés, a una japonesa, y entablan conversación, se llevan bien, y por ahí justo llega el momento en el que se van a encontrar en Japón. Y esta persona viaja a Japón. ¿Y qué es lo que sucede? Puede empezar en cierta forma de que se hagan amigos y por ahí estén queriendo armar alguna relación, pero de alguna forma no se llega a realizar una verdadera relación. En el caso de chicos que vienen a Japón, conocen a esta japonesa que conocieron por aplicaciones de idiomas, llegan y tratan de decir, bueno, tantos meses hablando todos los días de buenos días, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste hoy? Hoy estoy haciendo esto, lo otro. Y cuando están acá, como que no llega ese momento. Y si en algún momento le llegas a decir, me gustás, quiero algo con vos, desaparecen. Y eso es algo que realmente lo he visto muchas veces. Y uno dice, bueno, pero era una chica que seguramente quería una amistad nomás y el otro era un tonto porque estaba reconfundido y cosas por el estilo. Pero no, la realidad es que si uno ve las conversaciones que tuvieron, toda la relación a distancia que se tuvo, era muy obvio de que se buscaba algo que no era amistad. Y hasta en el momento que se vieron, se veía que no era una amistad, que era algo que iba más allá de eso, cosas que, por ejemplo, que los japoneses no hacen con amigos, como por ejemplo ir de la mano, ¿ok? Y son casos que realmente he escuchado varias veces. Y ojo, que esto es algo que sucede tanto con hombres como mujeres, japoneses o japonesas. En el caso de japoneses, son mucho menos los casos que he escuchado, pero sí que los hay. Y no necesariamente por ahí buscan solamente tener relaciones de una noche y después desaparecer. Hay relaciones que también, que parece que todo va a llevar a una larga relación y de repente desaparecen. Ahora, ¿cómo hace esta gente para desaparecer? Porque, en primer lugar, nunca van a la casa de la otra persona. Y eso es muy importante. No saben dónde viven, no saben dónde trabajan. Porque, además, en Japón como que es muy común no dar toda la información que uno tiene a otra persona. Por más que estén ahí coqueteando y todo eso, puede decir más o menos en qué zona vive, puede decir más o menos de qué trabaja, pero no decir de qué se trabaja en Japón es muy común, por más que no sea ningún trabajo raro. Pero sí, hay casos de japoneses que por ahí sí, llega el día, una noche y se desaparecen. Pero a ver, no es a lo que vamos enfocados hoy. A ver, este es un detalle nomás, ¿no? Pero hay mucha gente que me ha contado de que incluso que llegaron a conocer a la mejor amiga de esta chica tal vez, pero tengan en cuenta una cosa, que cuando una japonesa con la que todavía no estás saliendo, si te presenta a su mejor amiga, ojo, repito, no es siempre así, pero es un patrón que ya he conocido, es que te la presentan a su mejor amiga como una chica soltera, súper simpática, que es muy buena, con la que confía mucho y que les hacen intercambiar redes sociales entre ustedes y todo, como que básicamente te está diciendo, mira que esta chica está súper libre y súper disponible. Y eso es como una especie de prueba de que no vas a quedarte con su amiga en lugar de ella. Por un lado eso. Por el otro, también es una forma de, mostrar confianza de que, mira, te estoy presentando a mi mejor amiga, ¿no?
Y otra es el que la mejor amiga pueda tantear, el de tener una opinión ajena de qué tal le pareces vos como persona, ¿no? Pero eso es algo que realmente lo he notado muchísimo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cuando estas personas terminan desapareciendo, que no responden los mensajes en algún momento, la amiga termina siendo la intermediaria, porque uno va a estar constantemente comunicándose, pensándose a ver qué va a pasar con qué pasa con esta chica que no me responde los mensajes, y bueno, me comunico con la mejor amiga, ¿qué le pasa? Y ahí tal vez te enteres de la manera menos indicada de que a la chica al final no le interesas. Ahora, sí voy a hablar de un caso específicamente real que sucedió, con el permiso de Alex del canal Japón Desconocido, que es, es un caso que contó en el podcast Japón Sin Filtro con Kai, que bueno, que en este podcast la primera entrevista fui yo, y bueno, hace poco lo entrevistaron a Alex, y bueno, me dio el permiso de contar su historia. A ver, que no da exactamente todos los detalles, pero hay algunas cosas que tal vez no sean del todo exactas. Pero bueno, pero bueno, la cosa es que él estaba viviendo y estudiando en Estados Unidos, conoció una japonesa que estaba de intercambio, y el hecho es que se pusieron de novios, estaba todo bien, ella conocía a los padres de él, pero ¿qué pasó? Como a ella se le terminó la beca de estudio, digamos, se tuvo que volver a Japón, pero habían quedado de que querían casarse. Ella le dijo a él que quería casarse y que irían a Japón, que se casarían y que tal vez volverían a Estados Unidos juntos. Y el hecho es que estuvo todo bien, hablaban seguido obviamente, conocía a su mejor amiga obviamente, y el hecho es que cuando faltaba un mes para que vaya a Japón, un mes para que se case, para empezar a organizar una nueva vida, y ahí parece que empezaron a hacer menos los mensajes diarios. Pero como que cambió un chip en el momento que dijo que en un mes voy. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que un día dijo que iba a ir de campamento con su mejor amiga, cuando en realidad se dio cuenta de que no había ido con su mejor amigo, porque simplemente le dijo, ¿y cómo fue? Y resulta que no había ido con ella. Y cuando se lo dijo, como diciendo, uy, qué raro, no sé, parece que hubo una situación media incómoda, pero bueno, él que iba a desconfiar si estaba hablando con lo que iba a ser su futura esposa. Quién sabe, tal vez ese día se haya encontrado con otro hombre. Es probable, eso es una teoría, algo que digo yo, no lo dijo él. Como no se podía comunicar con su novia, llegó un momento que no conseguía respuesta de la novia, por lo tanto le escribió a su mejor amiga, estoy preocupado, ¿qué le pasa? Dijo, bueno, espérame un rato que voy a comunicarme con ella y te aviso. Listo, perfecto. Y le dijo que cuando fue a ver a la amiga, le dijo, Alex te está buscando. La chica como que abrió la puerta, le cambió la cara, miró para abajo, cerró la puerta. Muy así, escena media dramática de novela japonesa. La chica simplemente fue así, o sea, le abrió la puerta, hola, ¿cómo estás? Sí, Alex te está buscando. Y bueno, y ahí ya como que de repente le dijo todo. Así que bueno, básicamente esa es la historia. Si quieren escuchar un poco más de detalle, vayan al podcast de Japón Sin Filtros de Kai. O bueno, Alex en su contenido tiene mucho contenido pesimista de Japón. Pero hay otro tipo de chicas, situaciones un poco más simples, que no son de relaciones a distancia de tan largo plazo, sino que también en las que son relaciones muy cortas suceden estas cosas, como por ejemplo conocer a una chica, llevarte bien, tener buena química, buena vibra, y
luego la chica por ahí, en lugar de decirte que no quiere nada con vos o que ya está, se terminó, directamente te bloquea por todas las redes sociales. A ver, que eso también es otra cosa que me acordé después de grabar el video, por eso estoy en otro lado, pero sucede todo el tiempo, sucede en muchas ocasiones. Tengo muchos conocidos que le ha pasado de que ha tenido una cita, que pensaron que estaba todo bien, que iban de la mano, o incluso de besar a la chica o algo, y de repente bloqueados. Total, no saben dónde trabajan, dónde viven, no saben nada. Así que tengan en cuenta también eso, que no son de encarar, directamente bloquean y se terminó. Yo sinceramente a la gente que por ahí quiere buscar una relación con un japonés o una japonesa, ya lo he mencionado varias veces, la forma más simple es con aplicaciones como por ejemplo Bumble. Y Bumble es la aplicación más popular entre extranjeros con japoneses. Yo a mi mujer la conocí por aplicaciones, aunque no Bumble, una más japonesa. Pero Bumble es la más fácil de encontrar. Es más, hay una situación de un chico que conocí que me dijo que estaba con una relación a distancia con una chica, vino a Japón, como que quería empezar una relación, pero no se daba, la chica daba paso para atrás todo el tiempo. Le dije que use Bumble. Empezó a usar Bumble y consiguió novia, así de fácil, consiguió una novia. Pero ¿qué pasa? Cuando la otra chica, que había quedado como amiga, se enteró que tenía novia, la chica lo besó y lo invitó a un hotel. Relaciones tóxicas también las hay en Japón, tengan en cuenta eso. Pero a ver, el chico dijo, no, ya tengo novia. O sea, hay formas de conseguir parejas y claro, cuando es a una aplicación por lo menos ya ambos lados buscan pareja y eso es importante porque está eso en común. Pero lo de intercambio de idiomas, que es una situación que, como les digo, es algo que escuché muchas veces, está en un espacio muy confuso. Y ya directamente no recomendaría tanto que se ilusionen con eso. Si usan aplicaciones de intercambio de idioma, que sea intercambio de idioma y no esperen mucho más. Y otra cosa, este chico estuvo un año chateando todos los días con esta chica. ¿Para qué? Para que llegara a Japón, que no buscara nada y encuentre novia en una aplicación en menos de un mes. Y al final estuvo perdiendo el tiempo casi todo un año con una relación que nunca se dio. Y la otra resultaba ser una persona rara que se le agarró interés cuando vio que se le estaba escapando. No hay mucho más que pueda contar, pero realmente les digo, me gustaría encontrar las conversaciones, pero hay mucha gente que me ha escrito en diferentes ocasiones diciéndome, mira, tengo una relación media rara a distancia con una japonesa en el que me sucedió esto, lo otro, aquello, y me dicen no sé qué hacer. Y yo digo, y me doy cuenta que son historias semi repetidas. Y a muchos les digo, mira, esto es raro. A ver, por favor, no me usen de consultorio, pero, o sea, a veces se necesita un poco de sentido común y darse cuenta que las relaciones son raras. Al fin y al cabo también uno dice, sí, hay diferencias culturales, pero al fin y al cabo japoneses o japonesas también son seres humanos como todos y si ven una cosa media sospechosa, rara, y hay que darse cuenta. Pero ojo, porque también hay casos de personas que sí terminaron bien. Tengo un amigo, por ejemplo, que vino una vez de vacaciones a Japón, conoció a una chica, se llevaron bien, como que hubo un poco de amor en el camino, pero ¿qué pasa? Él se tuvo que volver para Argentina, pero mantuvieron como una especie de relación a distancia y ella fue a Argentina a buscarlo. Y bueno, hoy en día están casados y viven felices en Japón. Así que hay un poco de todo. Así que bueno, y bueno, relaciones así con, por ejemplo, host, como la chica esta que estaba llorando ahí, es algo que sucede mucho acá en Tokio.
todo lo que es el ambiente de host. Bueno, que eso es un ambiente muy japonés, ¿no? Pero chicas, si saben hablar japonés, traten de no ir a los bares de chicos, tengan cuidado, no se metan en relaciones con esos chicos porque ahí sí puede ser muy peligroso, muy peligroso. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.